El narrador de la luna presenta mitología japonesa. Serie La creación del mundo. Capítulo 3. Los hijos de los dioses. Izanami se despertó en mitad de la noche, atravesada por un dolor tan súbito y lacerante que la dejó sin aliento. Instintivamente se llevó las manos al vientre, apenas abultado bajo la ropa. Algo no marchaba bien. La sensación no era nueva. La acompañaba desde el día en que había descubierto que estaba encinta. Un oscuro presentimiento, un temor que se había cuidado de mantener en secreto porque no quería inquietar a su esposo. Habían desoído los principios ordenadores según los cuales les dijeron que debían engendrar la vida. Que fuera el esposo quien decidiera cuándo y cómo había de alumbrar la esposa, le parecía completamente injusto, teniendo en cuenta que sería ella quien asumiría la labor de parto. Y aún así, su falta de desobediencia le pesaba tanto que no se atrevía a abordar el asunto con Izanagi, para no avergonzarlo a él también. La joven diosa se arrastró fuera del lecho y gateó hacia un rincón mordiéndose los labios para no hacer ruido y no gritar. Izanagi dormía plácidamente y ella no quería despertarlo. Ella intentó servirse agua de una jarra entonces, pero las manos le temblaban tanto que el vaso se le resbaló y rodó por el suelo. Su esposo despertó sobresaltado. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo?, le preguntó alarmado. No sucede nada, vuelve a dormirte, te lo ruego, respondió ella enseguida. Desoyendo sus palabras, Izanagi se levantó y se arrodilló a su lado. Afuera, la luz de la luna se reflejaba sobre la nieve recién caída, bañando el interior de la morada de un resplandor lechoso. Estás muy pálida, ¿no te encuentras bien? Izanami lo miró en silencio y trató de sonreír al tiempo que notaba cómo el dolor regresaba a ella, tenaz, renovado y más lacerante aún. Cerró los ojos como si con esto pudiera evadirse y dejó escapar un gemido silencioso. Izanagi la abrazó con fuerza y le rogó que le contara qué estaba pasando, pero los labios de su esposa siguieron sellados. Tenía mucho frío y titiritaba bajo sus ropas. Ve a buscarme algo de abrigo, suplicó ella. Izanagi cogió una manta y la envolvió con ella. El calor la reconfortó un poco y por unos instantes se sintió algo mejor. Volvió a palparse el vientre y notó su suave redondez. Se alarmó. No sentía nada en absoluto ahí dentro de ella. Agudizó sus sentidos, esperando oír el latido de la vida creciendo en su interior. Esa sonora pulsación que le ayudaba a conciliar el sueño, pero ahora solo percibió silencio y dolor. Hasta que un violento espasmo le arrancó un grito. Ha llegado la hora, le dijo a Izanagi. Él besó su frente perlada de sudor y la ayudó a ponerse de cuclillas. Aunque se esforzaba por sonreír, Izanami podía notar también la sombra que nublaba su mirada. ¿Se había arrepentido como ella empezaba a hacerlo? De aquella tarde en la que habían yacido juntos por primera vez. La diosa pensaba, y en ese entonces sintió un escalofrío. Las contracciones comenzaron a sucederse cada vez más rápido, e Izanami alzó la mano hasta la cuerda que colgaba del techo. De ella tiró para hacer fuerza mientras trataba de concentrar cuántas energías le restaban en su cuerpo, en aquel último esfuerzo que dio. Por más que su intuición le decía que éste estaba condenado al fracaso, un nuevo grito desgarrador brotó de su garganta mientras su cuerpo pugnaba por expulsar a la criatura que llevaba en sus entrañas. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Lenta, pero
inexorablemente comenzaba a cobrar conciencia de un hecho desolador. Aquella noche no iba a salir a la luz el primer Kami nacido en el Nuevo Mundo, sino su propia falta. Otro grito rompió la quietud de la noche, mas de pronto el dolor cesó y sintió que su vientre se vaciaba. Izanagi se apresuró a tomar rápidamente a su hijo, su primer hijo. Su hermoso semblante se desfiguró en una expresión de espanto y horror. Apresuradamente atrapó entre sus manos el pequeño bulto y lo envolvió con la manta. «Muéstramelo», le imploró ella. «No me lo ocultes». Izanami trató de incorporarse, pero Izanagi fue incapaz de separar aquel bulto informe de su pecho para entregárselo. «No vivirá», dijo con la voz desgarrada, «pero tendremos más hijos, amor mío, te lo prometo». «Dámelo y deja que me despida de él», insistió entre sollozos Izanami. Yacía en el suelo, inmóvil e insensible, como si tuviera una capa de hielo adherida a la carne. Izanagi se inclinó sobre ella y depositó el pequeño bulto entre sus brazos. Izanami apartó los pliegues y contempló a su hijo. La visión de la criatura la conmovió hasta lo más profundo de sus entrañas. Carecía de extremidades y, a juzgar por la blandura de su cuerpo y el modo en que el pecho se le hundía hacia adentro, también de huesos. Tenía los ojos cerrados y su rostro era tan liso que parecía de cera. No pudo evitar que tales deformidades le trajeran al pensamiento el cuerpo amorfo de una sanguijuela. Mas no por eso dejó de sentir un amor inmenso y profundo por él. «Mi pequeño Hiruko», le susurró con infinita dulzura. Literalmente significa niño sanguijuela. Además del parecido por el hecho mismo de no tener extremidades, la sanguijuela era un animal muy dañino para la cosecha del arroz, por lo que la connotación negativa del nombre, tal como aparece en las fuentes, no podría ser más clara. Luego, acercándole los labios, besó a su primogénito por primera y última vez. La nieve había tapizado el suelo de un blanco resplandeciente. Las flores habían desaparecido y el arroyuelo cercano se dejaba oír con voz estrangulada. Todo estaba frío, silencioso e inmóvil. La tristeza devastaba el ánimo de Izanagi, que se sentía seco y dolorido por dentro. Caminaba hacia la playa al amanecer con el pequeño fardo entre sus brazos, mientras las lágrimas velaban sus ojos. Anhelaba regresar junto a su esposa enseguida, después de deshacerse de aquella horrible criatura a la que solo un débil hilo unía con la vida. Daba gracias porque ella no hubiera insistido en quedársela. Aquel ser contrahecho no podía ser la primera divinidad terrestre, el primer Kami en hollar la tierra, habiendo nacido en ella. Se le había partido el alma al ver que la madre misma ponía el fardo en sus brazos para que hiciera lo necesario. Él no hubiera sido capaz de arrebatárselo. Incapaz también de matarlo con sus propias manos, decidió que lo dejaría en la orilla del mar para que se lo llevaran las olas. El aire cortaba como el hielo y él notaba las manos agarrotadas mientras fabricaba un tosco cestillo con juncos secos cubiertos de escarcha. Los juncos destellaban como finas espadas de acero, tan duros y rígidos que le cortaron la piel. Su sangre salpicó la nieve en goterones que parecían amapolas fuera de estación. Las olas chocaban apaciblemente contra la orilla rocosa y, espolvoreada de blanco cuando depositó con cuidado el cesto en las aguas, con la criatura horripilante dentro, la cubrió con la manta
y luego empujó suavemente la embarcación improvisada. La corriente no tardó en llevarse a su hijo mar adentro. Incapaz de seguir contemplándolo, el dios le dio la espalda para volver a toda prisa a la cabaña. ¿Por qué habían sido castigados de este modo tan cruel?, se preguntó alzando la vista crispada hacia los cielos. Pero en lo más profundo de su ser, también él conocía la respuesta. Izanami seguía acostada y parecía haberse dormido. Su esposo se tendió a su lado y la abrazó. Permaneció así por mucho rato, estrechándola entre sus brazos hasta que también él se sumió en un sueño profundo. El dios se despertó sobresaltado por el fulgor de un nuevo amanecer. Se sentía confuso. ¿Cuánto tiempo había dormido? Izanami no estaba a su lado. Angustiado se levantó aprisa y salió en su búsqueda. Una vez afuera quedó estupefacto al percatarse de que el sol no salía, sino que declinaba a ojos vista, descendía a una velocidad pasmosa, pero lo hacía por el este en lugar de por el oeste. Se restregó los ojos, tenía la garganta seca, la sien le latía. ¿Estaba acaso perdiendo la cordura? Fue entonces cuando un grito de su esposa le avisó de dónde estaba ella. Izanami se encontraba en la orilla del lago. Mientras él llegaba corriendo a su lado, ella, trémula como una hoja, le señaló la superficie del agua, donde miles de peces muertos flotaban panza arriba. El nivel del agua crecía por momentos, amenazando con inundar la pradera. Los cursos fluviales que nacían de allí fluían al revés, provocando inundaciones. «Está salada, es agua de mar», dijo perpleja su esposa, mientras el agua les cubría ya las rodillas. «Se ha invertido el curso de los ríos». A lo largo de la ribera se distinguían los cadáveres de grandes animales que habían muerto envenenados. Había ciervos shika, caballos, osos negros, zorros rojos. Los dioses vieron que la hierba se resecaba bajo sus pies y los árboles perdían el color a su alrededor. Sus ramas, languideciendo vertiginosamente, estaban. Todo lo que habían creado se desmoronaba ante sus ojos. Izanagi entonces tomó a su esposa del brazo y tiró con fuerza para alejarla de allí. Ambos emprendieron la huida bajo un cielo desquiciado donde los astros bullían en frenética danza. Emergía por el oeste una luna gigantesca, la más grande que habían visto nunca, que avanzó rauda por el firmamento en dirección opuesta al sol. Las trayectorias de los dos no tardaron en cruzarse, causando un eclipse que le sumió todo en una completa oscuridad absoluta. Los esposos se abrazaron en mitad de las tinieblas, temblando de frío, de angustia y de espanto. Despertaron el uno en brazos del otro, todavía gritando y empapados en sudor. La visión del otro los tranquilizó y durante unos segundos se palparon mutuamente las mejillas, certificando que el terrible sueño había terminado y que en efecto seguían allí, tumbados en el lecho, a salvo. Ninguno de los dos tuvo necesidad de preguntar al otro si había tenido la misma pesadilla. Sabían y confirmaban que así era. Tampoco hubieron de hablar para comprender la advertencia que el sueño contenía y de dónde y de quién procedía. La pregunta furibunda que Izanagi había dirigido al firmamento había sido respondida. ¿Cómo podía haberse traicionado de ese modo? Se dijo el guerrero. Dejándose llevar por la pasión, habían quebrantado el orden natural que los dioses celestes habían dado a las cosas. Según el dictamen divino, ese orden no era baladí ni caprichoso. Tampoco
imperturbable, ni mucho menos. Se sostenía sobre una infinita red de relaciones, una urdimbre tan densa y compleja como frágil. Todo reposaba sobre un delicado equilibrio. El Wa, la pulsión creadora, no era nada sin él. La pulsión amorosa no era nada sin él. Todo lo existente se corrompía sin él. Por mucho que no siempre estuvieran de acuerdo con sus mandatos, por injusto que les pareciera, a veces, o por arbitrarios que considerasen sus motivos, lo cierto era que ellos dos habían nacido para ser sus guardianes. Y era inexcusable que ellos mismos lo hubieran roto con tanta frivolidad. Su falta, como había mostrado ya el monstruoso alumbramiento, no podía volver a repetirse. Todavía sollozando, enterraron avergonzados la cabeza en el hombro del otro y lloraron largo rato, expiando así su culpa por segunda vez en aquella funesta jornada. Desde hacía ya varios años no había estío en que el canto de las cigarras no se mezclara en el aire con las risas y los llantos de los retoños en las inmediaciones del palacio de Yajirodono, la suntuosa morada que los esposos habían erigido en uno de los valles más hermosos de Oyamato Toyoakitsu, en sustitución de su vieja cabaña. Eran numerosos los hijos que Izanami había dado a su esposo en el transcurso de aquel tiempo. Juntos y observando escrupulosamente, esta vez las reglas que les habían sido inculcadas, los esposos celestiales habían traído al mundo una numerosa prole, cuyo destino era mantener el orden y el curso fluyente de toda la naturaleza. Izanami estaba orgullosa de cada uno de sus hijos. Los vástagos crecían sanos y vigorosos y alcanzaban la madurez con gran rapidez. Algunos de los mayores habían adquirido ya sus propias obligaciones y gobernaban sus propios territorios a varios días de viaje de Yajirodono. Tal era el caso de Shinatsuhiko, el kami de los vientos, y de Hayakitsuhiko, joven señor de las desembocaduras fluviales. Un poco más jóvenes, Kayano Hime y Oyamatsumi estaban todavía en edad de formación, mientras que los más pequeños, Ame no Torifune y Ukemochi, nacidos hacía pocas estaciones, aún ni habían aprendido a andar y precisaban todavía de los atentos cuidados de Izanami. La diosa encontraba placer en los quehaceres de la maternidad y gratificación en el cumplimiento de sus obligaciones como esposa. Pero de tanto en tanto, una punzada de melancolía traspasaba su corazón. Aunque se censuraba severamente a sí misma por ello, no podía dejar de sentir añoranza de aquel tiempo pasado en que había desplegado toda su potencia creadora a lo largo y ancho de Oyashima-kuni, la gran tierra de las 8 islas. Por otro lado, lidiaba con la tristeza, con el drástico cambio que había motivado en Izanagi años atrás la muerte de Hiruko. Desde aquel amargo día, el padre de sus hijos parecía haber perdido la capacidad de emocionarse. Se había vuelto impenetrable de nuevo, como si un muro hecho de ideas inamovibles y sentimientos reprimidos se interpusiera entre los dos. A menudo, cuando se dirigía a sus hijos, a los que instruía con la mayor severidad, Izanami no sabía discernir si era su esposo o su viejo maestro Takami Musubi quien hablaba. La diosa buscaba consuelo pensando en que el amor apasionado que alguna vez los dos se habían profesado se conservaba como una reliquia en algún rincón de la memoria de su esposo. Hacia el final de la estación, y como acostumbraba, Izanagi se dispuso a partir hacia las tierras de sus hijos mayores para poder supervisar así sus trabajos. Era un viaje muy largo, que duraría varios meses. Con Izanami volcada continuamente en la crianza de los hijos que no dejaban de llegar,
El padre pasaba cada vez menos tiempo en Yajirodono, pues eran diversos los asuntos que lo requerían en los diferentes rincones de una tierra vasta que ahora vigilaba casi en solitario. El día de la partida, mientras terminaba de prepararle el hatillo, Izanami lo escuchó despidiéndose de Oyamatsumi en el jardín junto al gran lago. «Repíteme el noble principio al cual servimos», le había preguntado, e Izanami no necesitó ver al pequeño para saber que éste vacilaba, temeroso de cometer un error y despertar la ira de su padre. Izanami salió al jardín y entregó a su esposo el frugal equipaje. «No le exijas tanto», dijo, esbozando una sonrisa dulce. «Deja que vuelva a jugar con Kayanohime». «No, debe recordarlo ahora», contestó inflexible Izanagi. «Responde, hijo». Oyamatsumi hizo una honda inspiración y finalmente dijo: «Servimos al sublime principio del equilibrio. Cuando se quiebra el árbol más poderoso, la brizna de hierba permanece. Cuando la nieve de las cumbres se deshace, riega los valles. La flor debe morir para dejar paso al fruto». Izanagi entonces asintió con la cabeza. «Muy bien», dijo. «Ahora ve a buscar un lugar tranquilo y piensa en esto. ¿Por qué el cielo es eterno y la tierra es permanente? Quiero una respuesta cuando regrese de mi viaje». Oyamatsumi se alejó con aire abatido y fue a sentarse bajo un álamo, donde se quedó muy quieto. Izanami observó con ternura su carita y susurró: «El cielo es eterno y la tierra permanente porque no viven para sí mismos. Esta es la respuesta. Debe encontrar la solución él solo», le amonestó Izanagi. Izanami tomó su mano y la puso sobre su vientre. Por un instante, el ceñudo semblante de su esposo pareció relajarse y su voz perdió algo de su habitual aspereza. «¿De nuevo?», preguntó, tomando a su esposa por los hombros. Ella asintió, sonriendo y bajando la cabeza tímidamente, pero en el fondo de sus ojos había una nube de tristeza y de absoluta preocupación. «¿Debes partir tan pronto?», preguntó ella. «Nuestros hijos mayores son ya adultos». No llegó a concluir el reproche, pues el rostro de Izanagi tornó a endurecerse. «Tengo deberes que atender, lo sabes muy bien», contestó él. Pero como Izanami no respondía ni alzaba la vista, comenzó a impacientarse. «¿Qué sucede? ¿Acaso no eres feliz al fin? No existe en el mundo un lugar mejor que este», dijo con irritación apenas velada. «No lo sé», respondió Izanami, azorada y llevándose otra vez las manos al vientre, perceptiblemente más hinchado de lo normal. ¿Cómo era posible que Izanagi no se hubiera percatado por sí solo durante las últimas semanas de que ella estaba de nuevo embarazada? ¿Acaso ya no la veía cuando la miraba? «Tengo miedo». «¿Miedo a qué?», dijo él sin comprender. «¿Qué habríamos de temer nosotros? Tenemos cuanto deseamos. Nada ni nadie nos amenaza». Como hacía tan solo unos momentos había hecho Oyamatsumi, Izanami vaciló antes de hablar, como si temiera no escoger las palabras correctas o adecuadas. «¿Lo crees así verdaderamente? Pues de un tiempo a esta parte la diosa titubeó. No dejo de pensar que si portamos en nosotros la semilla de criaturas mortales, tal vez nosotros mismos no seamos ya invulnerables a la muerte». Izanagi la miró con extrañeza. Se hacía tarde y quería llegar a las tierras del oeste antes de que anocheciera.
Habitamos un mundo distinto a aquel del que vinimos, continuó ella, mirándolo a los ojos ahora. Un mundo con sus propias leyes, del que también formamos parte, aunque seamos sus creadores. Izanagi entonces la abrazó por toda respuesta. Vuelvo a notar algo raro otra vez. Además, siguió Izanami, con la cabeza apoyada sobre su hombro. Temo que este parto no vaya bien. ¿De verdad es necesario que te marches tan pronto? Nada debes temer, esposa mía, musitó a su oído Izanagi, tratando en vano de aplacar sus temores. Hemos observado estrictamente las leyes primordiales. Todo irá bien. Recuerda cuántos vástagos sanos hemos alumbrado ya. Sé bien lo fuerte que eres, además que podrás sobreponerte a esta debilidad temporal. No debes permitir que nuestros hijos te vean triste y temerosa, añadió con un leve tono de censura, separándose de ella y marcando de nuevo una distancia que no por ser sutil hería menos el corazón de su esposa. Izanami asintió y vio a Izanagi alejarse hasta perderse en la distancia, sin volverse ni una sola vez. La diosa se enjugó las lágrimas antes de acudir a la llamada de uno de sus hijos, sujetándose la tripa hinchada. No era que el vientre le doliera, últimamente el vientre le ardía. Los días y los meses transcurrieron sin que Izanami encontrara razón alguna para mitigar su inquietud. Su vientre crecía y crecía, pero ella estaba cada día más consumida. Había adelgazado bastante y su rostro había perdido su brillo y su tersura. Por la noche, cuando estaba acostada, se tocaba la abultada tripa para comunicarse con la criatura que llevaba dentro, pero no lograba establecer con ella aquel vínculo íntimo que sí había conseguido forjar con sus otros hijos, de los que había logrado adivinar, mucho antes de que nacieran, la fuerza o fenómeno natural sobre el que ejercerían su dominio. El bebé se movía sin descanso y manifestaba un ímpetu rabioso. Daba la impresión de que el seno materno le resultaba un espacio insuficiente. Izanami experimentaba un terror constante, como si aquel ser en formación hubiese usurpado todo su cuerpo y su espíritu, creciendo a expensas de ella o incluso en su contra. Furibundo, anhelante, dispuesto a destruirla. A pesar de todo, hacía un esfuerzo enorme para poder sobreponerse y esconder cualquier indicio de debilidad o malestar. Se despertaba temprano y se encargaba del alimento de los pequeños, y luego a media mañana se sentaba con Oyamatsumi y Kayanohime para inculcarles los principios universales, de modo que cuando su padre regresara y los pusiera a prueba, pudieran contestarle todas sus preguntas satisfactoriamente. Después se ocupaba de los cultivos o de coser alguna prenda, tareas que con el tiempo habían acabado por resultarle tediosas. Llegó el día, sin embargo, en que sintió que se le agotaban las fuerzas y cayó en un profundo estado de letargo. A partir de ese momento empezó a pasar largas horas tendida en el lecho, dormitando mientras Kayanohime y Oyamatsumi se ocupaban de sus hermanos menores. No acertaba a decir si era por la mañana o por la tarde. El tiempo transcurría con lentitud. A su desorientación contribuían la opacidad del cielo y el manto de niebla espesa y gris que se había posado sobre el paisaje y que hacía que hasta los pinos pareciesen brumosos. Solo el frescor de la mañana y la noche parecían despabilar un poco y ayudarle a mantener el contacto con el mundo. Por eso dejaba abiertas las puertas de su estancia que daban hacia el jardín. Una mañana, sin saber cuánto tiempo había pasado en ese estado, sintió una intensa punzada en el vientre que la dejó sin aliento. Tras unos minutos, el dolor remitió, pero supo que se había puesto de parto. El dolor, sin embargo, no era el mismo de los alumbramientos anteriores. Poseía la potencia de un relámpago y era tan abrasador como el fuego.
Con esfuerzo trató de ponerse de cuclillas para recibir al bebé, pero le resultó imposible moverse. Apenas tenía fuerzas. Asustada, llamó a Kayanohime y le pidió que trajera paños limpios. «Lo has hecho muy bien, querida mía», le susurró a la niña cuando ésta llegó a su lado con un montón de trapos prolijamente doblados. «Ahora llévate a tus hermanos a jugar al río y quédate allí hasta que yo venga a buscarte». La pequeña vaciló antes de alejarse, pero se inclinó sobre su madre y se abrazó a su cuello. Izanami le besó la frente y las mejillas y la apartó con suavidad. Algo le decía que era mejor que los niños estuviesen lejos y que no presenciaran ni oyeran lo que iba a ocurrir en aquella habitación. Una vez sola se tendió en el lecho. Nada la había preparado para lo que estaba sintiendo. Era como si las ataduras que la mantenían ligada al mundo se hubiesen roto y no existiera otra cosa que aquel dolor intenso y brutal. Nunca antes había percibido de forma tan clara su fragilidad, ni los límites de su cuerpo. Las contracciones se sucedían sin descanso, de modo que no conseguía recuperar el aliento. Si no hacía nada, el sufrimiento podía prolongarse durante horas, días o quizás toda la eternidad. De modo que inspiró y se dejó embriagar por los aromas del jardín, la humedad de la hierba, la fragancia de las flores de la laguna, que la reconfortaron y aliviaron momentáneamente. Aprovechando ese breve instante de calma, Izanami cambió de postura. Su vientre se tensó y en sus entrañas algo se retorció, desgarrándola por dentro. El dolor era atroz. Aulló con todas sus fuerzas y se sorprendió llamando a Izanagi desesperadamente. «Por favor, vuelve, te necesito», gritaba. Pero las palabras resonaron en su cabeza, extrañas e irreconocibles, como si las hubiera pronunciado otro. El pánico se apoderó de todo su ser. Por primera vez en su vida notaba la muerte muy, muy cerca, como una presencia extraña, pero palpable. No quería morir. «No quiero que me lleves. No quiero descender al mundo de las tinieblas, el tan amargo Yomi». Sin poder aguantar más el dolor, sintió desmayarse. Había caído ya la noche cuando Izanagi llegó al valle y creyó escuchar su nombre en labios de su esposa, su voz abriéndose paso a duras penas entre la espesa floresta. Presa de un pálpito repentino, corrió con todas sus fuerzas hacia el palacio de Yajirodono, ya divisable en la distancia. Su agitación no hizo sino incrementarse al percibir la quietud que rodeaba la morada. Atravesó los jardines como una exhalación y entrando en el edificio principal, se dirigió a toda prisa a sus aposentos. El corazón le latía con violencia. La puerta que daba al jardín estaba descorrida y la pálida luz de la luna mostraba la tez mortecina de Izanami. Estaba en el suelo en mitad de un inmenso charco de sangre. Un intenso olor a quemado que lo obligó a taparse la nariz flotaba en la estancia. Izanagi llegó junto a su esposa. Se arrodilló frente a ella y acercó la mejilla a la boca de su esposa. Todavía sentía su respiración, aunque era muy débil. Un hilo de sangre fluía de su interior y múltiples quemaduras habían abrazado sus muslos. «Querida mía, ¿qué ha ocurrido?». Ella entreabrió los ojos y gimió débilmente. Izanagi se esforzaba en hallar una explicación. El parto había hecho estragos en su amada. Pero ¿dónde estaba el bebé? Unas marcas oscuras de madera calcinada recorrían el suelo de la estancia. Se incorporó deprisa y fue a buscar agua.
Trató en vano de que ella bebiera, pues estaba demasiado débil, incluso para poder tragar. Izanagi sintió que un miedo frío le bajaba por el pecho. Su esposa iba a morir. Se dijo incapaz de dar crédito a aquella idea. Mi esposa morirá. Era una realidad atroz que nunca había contemplado. Desoyendo los temores de ella, había asumido que estaban destinados a vivir juntos por toda la eternidad, como las fuerzas de la naturaleza que ellos representaban. Pero ella le había advertido. Los principios que gobernaban las regiones inferiores eran distintos a los de la alta pradera celestial que los había visto nacer. En Oyashima-kuni no eran invulnerables al espectro de la muerte, como tampoco lo eran al dolor ni al sufrimiento. Izanagi sintió un escalofrío al pensar en el lúgubre inframundo que él mismo había creado. No podía permitir que Izanami fuera arrastrada al Yomi. Debía retenerla como fuera. Se tumbó junto a ella y pronunció su nombre una y otra vez con creciente desconsuelo, al tiempo que la colmaba de caricias. Nunca la había amado de una forma tan exaltada, tan enloquecida como en ese momento. Izanami volvió a gemir. Se esforzaba desesperadamente por hablar. Sin embargo, su garganta parecía incapaz de articular palabra alguna. Finalmente, murmuró: Kagutsuchi, el que resplandece, es nuestro hijo. Al pronunciar aquellas palabras, Izanami dirigió a su esposo una mirada repleta de una pena y un amor indescriptibles. Una mirada en la que brillaban sus últimas lágrimas y se reflejaba la certeza de la muerte. Tomó aire y expiró por última vez. Su respiración había cesado para siempre. Izanagi se puso de pie. Estaba aturdido, como si una parte de él se negara a admitir lo que acababa de ocurrir, lo que acababa de mirar. Acababa de presenciar la muerte de una diosa y de la mitad de su corazón. Allí, frente a sus ojos, estaba el cuerpo de su amada Izanami, completamente frío y sin vida. El dios sintió entonces que la ira se apoderaba de todo su ser hasta no dejar espacio para nada más. Movido por un impulso irrefrenable, cogió su espada y, siguiendo el rastro de los restos calcinados, salió al jardín y se dirigió hacia el lago. Fue allí donde sus ojos dieron con aquella criatura que mató a su esposa. Un ser ovillado que yacía en el suelo y que parecía una bola dorada, ígnea y crepitante. Al percatarse de su presencia, el retoño se estiró y se puso en pie, revelando su colosal tamaño y su apariencia aterradora. Estaba hecho completamente de fuego, y las llamas que formaban su cuerpo resplandecían en colores purpúreos que se elevaban y rugían en vibrantes torbellinos, derramando alrededor una luz y un calor mortal. Aquel era Kagutsuchi, el que resplandece, el asesino de su esposa. ¡Kagutsuchi!, gritó Izanagi. ¡Soy tu padre! El ser ígneo se agitó y extendió los brazos, como si esperase recibir el primer abrazo que su madre no había podido darle. Al instante, Izanagi corrió furioso hacia él y le descargó la espada en el cuello sin mediar palabra alguna. El corte fue limpio y brutal. La cabeza rodó hacia un costado, pero el cuerpo permaneció erguido, incólume, siempre vivo. Izanagi supo de inmediato que nada podría acabar con aquel ser nacido
del vientre de Izanami, pues era extraordinariamente poderoso e inextinguible. Era el Kami del fuego y poseía la facultad de arder eternamente. Tal era su potencia que en la mano de Izanagi, la espada que lo había decapitado todavía flameaba. De algún modo había quedado impregnada del poder de aquel dios temible. «¡Vete!», le gritó entonces. «¡Apártate de mi vista y no vuelvas a presentarte ante mí jamás!». Kagutsuchi retrocedió, tambaleándose. Sus movimientos dejaban entrever una dolorosa perplejidad. Se llevó las manos al cuello, de donde emanaba un torrente de sangre espesa y burbujeante como la lava de un volcán activo. Durante unos instantes permaneció así, palpándose la herida. Luego se volvió y entre aullidos emprendió una carrera desesperada, alejándose de aquel valle que lo vio nacer. Antes de desaparecer para siempre en el oscuro horizonte, brilló una última vez, como un tenue rayo de luz destellante.